Bien, estos ejercicios corresponden a todo lo que es gravitación universal, ¿sí? Vamos a realizar el primer ejercicio. Dice, se desea poner en órbita un satélite artificial a una altura de 6 kilómetros de la superficie terrestre. Nos pide calcular la velocidad orbital que se le ha de comunicar al satélite y también el periodo de rotación, ¿sí? Nos dan ahí algunos datos que son la constante de gravitación universal, nos dan también el radio de la Tierra y la masa de la Tierra. Bien, entonces, para la primera parte, para el literal A, usamos la fórmula para la velocidad orbital, ¿no? ¿Cuál es esta ecuación? Velocidad orbital igual la constante de gravitación universal por la masa, en este caso la masa de la Tierra, y la distancia a la que se encuentra el satélite medida desde el centro de la Tierra, ¿ya? Bien, entonces aquí pueden notar que la velocidad orbital de un satélite no depende de la masa del satélite, depende completamente de la masa, en este caso de la Tierra, del planeta, por así decirlo, ¿no? De la masa del planeta que estemos analizando. Y esta altura que está aquí se mide desde el centro de la Tierra. O sea que esa distancia R debería ser igual a el radio de la Tierra, que sí nos dan como dato, más la altura a la que se encuentra el satélite, ¿sí? Entonces, si yo realizo esa suma, ¿no? El radio de la Tierra es 6.38 por 10 a la 6, las unidades las vamos a poner al final, y la altura dice que son 600 kilómetros. Pero si yo tengo 600 kilómetros, yo sé que este prefijo K es 10 a la 3. Y este 600 yo lo puedo escribir como 6 por 10 a la 2, ¿no? Entonces 6 por 10 a la 2 por 10 a la 3, puedo escribirlo como 6 por 10 a la 5. ¿Sí? 6 por 10 a la 5, 6 por 10 a la 5 metros, ¿no? 6 por 10 a la 5 metros, perdón. Ya. Ahora, pero si lo queremos hacer de una manera, trabajar de una manera pues correcta, por así decirlo, aquí tengo 10 a la 6 y acá tengo 10 a la 5. Entonces, si recordamos un poquito notación científica, yo puedo escribir esto de aquí, si el punto decimal lo tengo aquí, puedo recorrer un lugar a la izquierda y esto lo puedo escribir como 0,6 y en ese momento le puedo aquí aumentar pues un exponente, ¿no? O sea, si es a la 5 a la 6. Entonces aquí será 0.6 por 10 a la 6. De tal manera que ahí, si las potencias pues son iguales, ya puedo hacer la suma, ¿no? 6.38 más 0.6, eso es 6.98 por 10 a la 6, en este caso metros, ¿no? Bueno, esto como recordando un poquito de matemática, ¿no? Notación científica, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esa distancia R es la que yo tengo que reemplazar en mi ecuación. Por lo tanto, la velocidad orbital de este satélite en cuestión es, bueno, la constante G, que es 6.67 por 10 a la menos 11. Las unidades las puedo poner al final, ¿no? Ya sé que si estoy trabajando con unidades en el sistema internacional, entonces al final pues la solución me va a quedar en unidades del sistema internacional. Si estoy buscando velocidad, ¿qué tengo que poner como resultado en unidades? Pues metros sobre segundo. Pero para hacer eso, tengo que verificar que todos los valores estén en el sistema internacional, las unidades, ¿no? Ahora aquí ponemos la masa de la Tierra. La masa de la Tierra es 5.98 por 10 a la 24 y en el denominador pues la altura o la distancia que ya he calculado, que es 6.98 por 10 a la 6, ¿no? Y ya sé que toda esta expresión me va a quedar en metros sobre segundo, ¿sí? Ahora, aquí yo hice un poquito de matemática para poder escribir los 600 kilómetros como 6, sí, los 600 kilómetros como 0.6 por 10 a la 6. Pero
Ustedes pueden ingresar directamente en la calculadora sin ningún problema, ¿no? Yo aquí tengo la calculadora, vamos a hacer ese cálculo, es la raíz cuadrada de, a ver, es la raíz cuadrada de 6.67 por 10 a la menos 11, ¿no? Y eso multiplicado por una fracción, en este caso en el numerador será 5.98 por 10 a la 24, y en el denominador tenemos 6.98 por 10 a la 6, ¿no? Entonces, al realizar este cálculo, tenemos 7.559.37, ¿no? O sea, la velocidad es 7.559.37 metros sobre segundo. Pero miren que esta es una velocidad, pues, relativamente grande, ¿no? Para expresarla de una mejor manera, vamos a escribirla en notación científica y lo puedo escribir aquí como 7. Si aquí está el punto decimal aquí y lo recorro 3 unidades hacia la izquierda, entonces aquí debería escribir 7.559 por 10 a la 3. Recuerde que se suman los decimales, ¿no? Por 10 a la 3 metros sobre segundo. O sea, se suman los exponentes. Si aquí tengo por 10 a la 0, al moverme 3 unidades a la izquierda, sumo 3, ¿no? 0 más 3, 3. En el de aquí era, en cambio, 6 por 10 a la 5, ¿no? Cuando recorrí 1 a la izquierda, sumé 1, ¿no? 10 a la 6, ¿ya? Entonces, en este caso, pues nos queda esa expresión, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, les había indicado que para este ejercicio, pues, yo iba a usar la calculadora, pero para los siguientes, pues sí quisiera que me ayuden con el cálculo, ¿sí? Bien. ¿Qué dice en el literal B? En el literal B nos pide el periodo de rotación. Bien. Para el literal B tenemos lo siguiente. Para el literal B tenemos lo siguiente. Dice aquí, nos pide el periodo de rotación. Nos pide el periodo de rotación. Entonces, usamos la fórmula del periodo de rotación, bueno, la ecuación, ¿no? Del periodo de rotación es igual a 2pi por radio, ¿sí? 2pi por la altura, por ahí, ¿ves? ¿Ya? Y sobre la velocidad, ¿sí? 2pi por la distancia sobre la velocidad. Entonces nosotros ya habíamos calculado pues esa distancia R, ¿no? Esa distancia R era 6.98 por 10 a la 6. Entonces aquí será 2pi por 6.98 por 10 a la 6 sobre, y la velocidad, pues en este caso nos quedó 7.559 por 10 a la 3, ¿no? Si esta distancia está en metros, y esto de acá, esta velocidad está en metros sobre segundo, las unidades, pues metros se simplifican, y como son una fracción compleja, este segundo pasa al numerador a multiplicar, o sea que estas unidades van a ser segundos, ¿no? Entonces aquí el periodo será, para el cálculo, ¿no? Tendremos aquí una fracción en el numerador 2pi, entonces shift pi, multiplicado por 6.98 por 10 a la 6 sobre 7. Bueno, en este caso yo tengo ya la distancia aquí, le voy a poner simplemente ANS, ¿no? Porque es la misma distancia, es la misma, perdón, la velocidad. Ya tengo la respuesta aquí, le voy a poner como ANS porque esa es la respuesta anterior, ¿no? Entonces al darle Enter, nos queda 5.801.62 segundos.
¿no? Esto yo lo puedo pasar a, lo puedo escribir como 5.800, bueno, 5.80, ¿no? Por 10 a la 3 segundos, ¿sí? Y ese sería, pues, el periodo de rotación. Ya, aproximadamente 1.6 horas, ¿no? 1.6, eso dividido para 3.600. Me va a quedar el tiempo en horas, ¿no? Bien, entonces ahí está la respuesta del ejercicio número 1, ¿no? Vamos con el ejercicio número 2, rapidito, ¿sí? Porque se nos acaba el tiempo. Dice aquí, un satélite artificial con una masa de 4 kilogramos se mueve en una órbita circular a 7.7 por 10 a la 7 metros sobre la superficie terrestre. En el literal A nos pide qué fuerza gravitatoria actúa sobre el satélite y en el literal B cuál es el periodo de rotación del satélite. ¿Ya? Entonces, si me pide la fuerza gravitatoria, tengo que usar la ecuación para la fuerza gravitatoria. Entonces, en el literal A del ejercicio 2, pues usamos la ecuación para la magnitud de la fuerza gravitatoria. Eso habíamos visto hace 2 semanas atrás, ¿no? Era la constante de gravitación universal por la masa, en este caso del satélite, por la masa, en este caso de la Tierra, y aquí la distancia al cuadrado, ¿no? Eso era para calcular la magnitud de la fuerza gravitatoria, ¿no? Pero recordemos que esta distancia R tengo que considerar la distancia de medida desde el centro de la Tierra. O sea que aquí va a ser el radio de la Tierra más la altura a la que se encuentra el satélite, ¿no? Esa es la distancia, pues, la distancia que debo considerar aquí. Ok, entonces al reemplazar los datos, recordemos que la constante G es 6.67 por 10 a la menos 11, ¿no? Recuerden que si es fuerza me va a caer en Newton. Entonces no ponemos las unidades, ya sé que al final me va a quedar Newton. ¿Cuál es la masa del satélite? Dice que son 400 kilogramos, entonces 400. Y la masa de la Tierra, pues 5.98 por 10 a la 24 kilogramos, ¿no? Y acá la distancia que debo considerar es la distancia del radio de la Tierra, que en este caso es 6.38 por 10 a la 6 más la altura del satélite, que es 7 por 10 a la 7, ¿no? 7 por 10 a la 7. La altura del satélite y eso al cuadrado, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que reemplacen en su fórmula y me digan el resultado. Luego de realizar el cálculo, nos queda pues una fuerza gravitatoria de 27.34 newton aproximadamente, ¿sí? Ok. Ya, para el literal B, en cambio, aquí no necesito este resultado. Para el literal B, nos pide el periodo de rotación del satélite. ¿Sí? Nos pide el periodo de rotación del satélite. Entonces, si me pide el periodo de rotación, entonces tendré que usar la ecuación, pues, 2pi por r sobre la velocidad. ¿No? Pero la velocidad no tenemos que calcularla en primer lugar, ¿no? Entonces puedo poner aquí que la velocidad, acuérdense, era raíz de g por la masa de la Tierra, ¿no? La masa de la Tierra sobre la distancia.
¿Ya? Entonces, ¿cuánto nos queda aquí de velocidad? Será 6.67 por 10 a la menos 11 por la masa de la Tierra, que es 5.98 por 10 a la 24, y sobre la distancia, ¿no? Ya habíamos calculado, bueno, no la habíamos calculado, pero la había dejado expresada, ¿no? El radio de la Tierra más la altura, eso queda 7.64 por 10 a la 7, y al reemplazar, pues, no, al realizar el cálculo, sí, va a quedar un resultado. Luego de realizar el cálculo, nos queda ese resultado, ¿no? 2.28, 29 prácticamente, por 10 a la 3, ¿no? Entonces ahora sí ya puedo reemplazar aquí en la fórmula del periodo, y será 2pi por la distancia r, que ya la había escrito por aquí, ¿no? Era 7.64 por 10 a la 7 metros sobre la velocidad, que es 2.285 por 10 a la 3, y ya sabemos que esto nos va a quedar en segundos, ¿no? Entonces el periodo nos dará, entonces luego de realizar el cálculo, pues, y pasar a notación científica, nos queda 2.10 por 10 a la 5 segundos, ¿no? Usted lo puede pasar a horas dividiendo para 3600 y le da el aproximado en horas, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a realizar ahora el ejercicio 4, porque bueno, se me va a acabar el tiempo y quiero revisar este ejercicio y uno más de la ficha, ¿sí? Entonces vamos a hacer el ejercicio número 4. Ejercicio número 4. Entonces, borramos aquí. Y en el ejercicio número 4 tenemos lo siguiente. Un satélite artificial describe una órbita circular de radio 4RT. No, o sea, 4 veces el radio de la Tierra, en torno a la Tierra. Calcule la velocidad orbital y el peso del satélite en la órbita si en la superficie de la Tierra pesa 6.000 newton. ¿Ya? Bien, entonces, para la ecuación de la velocidad, esa les voy a dejar que la calculen ustedes, ¿no? La velocidad orbital, pues recuerden, es g por la masa de la Tierra sobre la distancia. En este caso, la distancia será 4 veces el radio de la Tierra, ¿no? Entonces, les voy a pedir a ustedes pues, que realicen ese cálculo. Ya lo hemos hecho 2 veces. Ustedes lo pueden realizar ya. Recuerden que la masa de la Tierra es 5.98 por 10 a la 24 kilogramos, y el radio de la Tierra 6.38 por 10 a la 6, ¿no? Realizan el cálculo y ya está. El que me interesa analizar aquí es el literal B, es decir, cuánto pesa el satélite en ese lugar, o sea, en la órbita, ¿no? Mire que la Tierra pesa 6.000 newton, ¿no? En la Tierra pesa 6.000 newton. Entonces, para eso, yo primero necesito conocer cuál es la masa del satélite, ¿no? Y como me dicen que pesa 6.000 newton, nosotros sabemos que el peso, ¿a qué es igual? La masa por gravedad. En este caso, el peso son 6.000 newton, y me interesa la masa del satélite, porque para calcular el peso en un lugar necesito la masa por la gravedad, ¿no? Incluso a esa altura tengo que calcular cuál es la gravedad. No puedo poner 9,8. Ese 9,8 metros sobre segundo al cuadrado es en la superficie de la Tierra. Bueno, vamos a calcular la masa. La masa va a ser igual aquí, si está multiplicando la gravedad, pasa a dividir, entonces será el peso dividido para la gravedad. El peso son 6.000 newton, y la gravedad en la superficie de la Tierra pues es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Ok, si ya sé que el de arriba está en newton y abajo está en metros segundo cuadrado, esto me va a quedar en kilogramos. Si divido 6.000 para 9,8, voy a usar mi calculadora aquí, 6.000 dividido para 9,8, entonces nos queda que la masa de este satélite es de
612.24 kilogramos, ¿no? Bastantito. 612.24 kilogramos. Ahora, si yo quiero calcular el peso, necesito la masa por la intensidad de la gravedad en ese punto. Como estamos en la superficie de la Tierra, en la superficie de la Tierra es 9,8. Pero si yo quiero en la distancia, ¿no? Aquí está la Tierra y está orbitando acá, ¿no? Si yo quiero a esta distancia, entonces G va a ser distinto a 9,8. Entonces, vamos a calcular esa intensidad, ¿no? Y la intensidad del campo gravitatorio a una altura determinada, pues es G por, en este caso, la masa de la Tierra sobre la distancia, ¿no? ¿Cuál es la distancia que voy a considerar? El radio de la Tierra, el radio de la Tierra y el radio de la Tierra y la altura, ¿no? Dice, ¿a qué altura está? A 4 veces el radio de la Tierra, ¿no? Entonces aquí, más, o bueno, aquí ya debería considerar todo, ¿no? Porque ya está a esa altura. O sea, mejor aquí pongamos directamente 4 RT, ¿no? 4 veces el radio de la Tierra. Y eso al cuadrado. Entonces, cuando realizo esta expresión, pues es 6.67 por 10 a la menos 11, ¿no? Eso multiplicado por una fracción, y aquí será pues la masa de la Tierra, ¿no? 5.98 por 10 a la 24 sobre la distancia, pues que en este caso será 4 veces el radio de la Tierra, 4 por 6.38 por 10 a la 6, y esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, al realizar este cálculo, nos queda que la intensidad de la gravedad en ese punto es 0.612 newton sobre kilogramo. ¿Sí? Bien, y ya con esto ya puedo calcular el peso, ¿no? Del objeto en ese punto, ¿no? Entonces, el peso es masa por gravedad, la masa ya calculamos, 612.24, y noten que aquí en la superficie de la Tierra es 9,8, pero a esta altura de 4 veces el radio de la Tierra es 0.612, entonces 0.612, ¿no? Al realizar esta multiplicación tenemos que el peso es 374.96 newton, ¿sí? 374.96 newton. Bien. Ok, en el último problema, ¿no? Nos pide calcular la velocidad de un satélite en el planeta X, ¿no? Y usamos esta ecuación, ¿no? Donde m es la masa del planeta X y r es la distancia. No lo vamos a dejar expresado así. Ahora nos dice que el planeta Y tiene 2 veces la masa del planeta X y la distancia en el planeta Y es 8 veces la distancia que tiene en el planeta X. Entonces, si hago cálculo de la velocidad en el planeta orbital, no, en el planeta Y, es G my sobre ry, no, pero my es 2m y ry pues 8r. Reemplazamos, simplificamos y nos queda esta expresión, ¿no? Pero el 4 sí tiene raíz cuadrada, entonces lo puedo sacar, pero como está en el denominador, queda en el denominador, ¿no? Y esta expresión que está aquí, observemos que es la misma velocidad en el planeta X, ¿no? Por lo tanto, podría escribir una relación entre la velocidad orbital del planeta Y y la velocidad orbital del planeta X como un medio de Bx, ¿no? ¿Qué es lo que quiero explicar con esto? De que no necesariamente todos los ejercicios es de reemplazar y ya tener un resultado. Aquí hemos realizado de forma literal, ¿no? Y llegar a una expresión, pues, a una relación entre la velocidad orbital en el planeta Y y la velocidad en el planeta X, ¿sí? Y bueno, con eso terminamos la explicación de los ejercicios de hoy.